Hoy nos metemos de lleno en una práctica que, bueno, en nuestra cultura del lo quiero ya, suena casi a cosa de otra época, el ayuno. Sí, es un tema fascinante. Para guiarnos tenemos un manual muy denso de Paul David Washer, Entendiendo la disciplina del ayuno, y también algunas ideas de un teólogo del siglo XVIII, Thomas Boston. Eso es. Y que quede claro desde el principio. Nuestra misión aquí no es dar consejos de salud ni nada de eso. No, para nada. Se trata de desentrañar el porqué espiritual de esta práctica, ir más allá de la simple idea de no comer para entender qué busca el corazón humano cuando hace esto. Exacto. Porque la primera sorpresa yo creo que nos dan las fuentes es que el ayuno, desde esta perspectiva, no es tanto una disciplina que uno se impone a la fuerza. Ajá, sin una respuesta que brota desde dentro. Y la gran pregunta que vamos a explorar es una respuesta ¿a qué? Exactamente. Me gusta ese punto de partida porque normalmente lo vemos como una prueba de fuerza de voluntad, ¿no? Claro. Pero si es una respuesta, la cosa cambia. Vale, pues empecemos por lo básico. Cuando decimos ayuno, todos pensamos en comida, pero las fuentes amplían bastante el foco, ¿verdad? Sí, y este es el primer gran giro. A ver, la definición base es, claro, la abstención de comida. Sí. Pero el manual la expande a la abstención voluntaria de cualquier placer o actividad legítima. Cualquiera. Sí, puede ser la compañía, el sueño, un hobby, pero siempre con un propósito muy concreto. Buscar a Dios de una manera, digamos, más intensa. O sea que el centro de gravedad no está en lo que dejas, No, sino en el motivo, en el por qué lo dejas. justo ahí está la clave. Y lo fascinante es cómo lo describen las fuentes. No hablan de ello como una obligación, sino como el resultado casi inevitable de una pasión o una necesidad que te consume. ¿Cómo que te consume? Pues citan un par de salmos que son increíblemente gráficos. En uno, el salmista está tan afligido, tan angustiado, que dice, hasta me olvido de comer mi pan. Vaya, no es que decidan no comer, es que literalmente se le olvida. Exacto. La preocupación es tan grande que la necesidad física pasa a un segundo plano. Claro. Y en otro pasaje describe una angustia colectiva tan profunda que dice que el pueblo aborreció todo alimento. Es una reacción visceral. Entiendo. Así que, según esta perspectiva, el ayuno genuino no es tanto una decisión fría de, venga, voy a ayunar de 8 a 8. No es un ítem en la agenda. No, es la consecuencia natural de un anhelo superior que te atrapa. El corazón está tan lleno de una preocupación, un deseo o un dolor que el estómago sencillamente se calla. Eso lo cambia todo. La pregunta no es ¿cuánto soy capaz de aguantar sin comer? No. Sino más bien, ¿hay algo en mi vida que me importe tanto, que me apasione tanto, que la comida se vuelva irrelevante por un momento? Esa es la idea central. Has dado en el clavo. El manual sostiene que ayunamos cuando una necesidad, sea arrepentimiento, una petición urgente o un anhelo de Dios, se vuelve tan intensa que de verdad nos olvidamos del pan, para concentrarnos en esa búsqueda. Vale. Si esa es la definición, me surge una duda casi inmediata. Todo esto suena muy del Antiguo Testamento, muy dramático. Sí, entiendo por dónde vas. Para mucha gente es una práctica que se quedó atrás. ¿Cómo encaja esto en la perspectiva cristiana posterior? Pues aquí es donde el análisis se pone realmente interesante. La tesis del libro es que Jesús no abolió el ayuno, Ajá. sino que lo revolucionó. Vamos, le dio la vuelta por completo. Y la clave está en una escena del Evangelio de Mateo en el capítulo 9. ¿Cuál? La escena donde le preguntan a Jesús por qué sus discípulos no ayunan, a diferencia de los fariseos o los seguidores de Juan el Bautista. Ah, sí, la recuerdo. Y la respuesta de Jesús a eso fue un poco enigmática, ¿no? Algo sobre vino nuevo y odres viejos. ¿Cómo desenreda la fuente esa metáfora? Totalmente, es una de esas respuestas que te deja pensando. Y el manual hace una distinción brillante aquí, explicando que había dos tipos de odres viejos, dos formas, digamos, anticuadas de ayunar. A ver. Primero, el odre viejo de los fariseos. Para ellos era un ritual externo, una tradición para ganar estatus y aparentar piedad. El texto menciona que ayunaban 2 veces por semana, como una rutina. Como una especie de checklist espiritual para que todo el mundo viera lo devotos que eran. Precisamente, era un ayuno de exhibición, de cara a la galería. Vale. Luego está el segundo odre viejo,
el de los discípulos de Juan el Bautista. Su ayuno no era hipócrita, era sincero, pero era un ayuno de luto y de anhelo. De anhelo. Sí, estaban esperando al Mesías, lamentando el estado de Israel. Era un ayuno que miraba hacia el futuro, hacia algo que aún no había llegado. Y aquí, claro, viene el vino nuevo, la transformación que trae Jesús. Entiendo. Si los de Juan ayunaban porque el Mesías no estaba, los discípulos de Jesús lo tenían ahí mismo, con ellos. No tenía sentido que ayunaran de esa manera. Exacto. Pero la cosa va más allá. El vino nuevo es el ayuno que surge después de la venida de Cristo, de su muerte y resurrección. Ah, y esta es la revolución. Ya no es un ayuno de carencia, sino de plenitud. El libro lo expresa con una frase muy potente. Nace del «hemos probado y visto que el Señor es bueno, y ahora queremos más de Él». Es un cambio de paradigma total. No ayunas por lo que te falta, No, sino por lo que ya tienes y anhelas más profundamente. totalmente. No es un ayuno porque el reino de Dios no haya llegado, sino porque ha llegado y ahora sus seguidores sienten una pasión ardiente por verlo extenderse, por experimentarlo más. Claro. Es un ayuno que brota del gozo de la redención, no de la obligación de un ritual. Y por eso Jesús, en el Sermón del Monte, da por hecho que sus seguidores lo harán. No dice si ayunáis, dice cuándo ayunéis. Asume que esta pasión será una parte natural de sus vidas. Justo. Me quedo con esa idea de la respuesta apasionada. Pero, claro, una pasión necesita un objeto, un algo que la provoque. ¿Hacia dónde se dirige esa pasión? Supongo que el manual da algunas pistas sobre eso. Sí, y para aclararlo, las fuentes proponen una estructura muy útil, organizando los propósitos del ayuno en 3 dimensiones o direcciones. Vale. La primera es el ayuno hacia arriba. ¿Es el que está centrado exclusivamente en Dios? ¿Y qué significa eso en la práctica? Pues significa apartar tiempo no solo para pedirle cosas, que también, sino simplemente para adorarle, para ministrarle. Ministrar a Dios suena muy solemne. Suena solemne, pero la fuente lo describe como algo muy enfocado. Es dirigir toda la atención y energía que normalmente dedicamos a nosotros mismos o a nuestras necesidades hacia la adoración. Es como, imagina desconectar todas las notificaciones del mundo para sintonizar una sola frecuencia. Es una imagen potente, sí. Y el ejemplo que pone el libro es que es abrumador. Es la iglesia de Antioquía, en el libro de los Hechos. El texto dice que estaban ministrando al Señor y ayunando cuando el Espíritu Santo les habló. Ahí mismo. Sí, y les dijo que apartaran a Bernabé y a Saulo, el futuro apóstol Pablo, para la obra misionera. Espera un momento. La idea de que una decisión que cambió la historia del mundo, el inicio de las misiones a los gentiles, se tomara en un contexto de ayuno y adoración, Sí, es alucinante. Le da una dimensión completamente distinta a una reunión de estrategia moderna, ¿no? Desde luego. No estaban haciendo una lluvia de ideas, estaban enfocados hacia arriba, y en ese contexto recibieron una dirección que marcó el futuro del cristianismo. Esa es la primera dimensión. vale, me queda clara. ¿Cuál es la segunda? La segunda es el ayuno hacia adentro. Y este es un concepto muy potente. Se enfoca en el autoexamen, el arrepentimiento y la lucha contra el pecado personal. La idea que propone la fuente es que, al eliminar las comodidades temporales como la comida, nuestro verdadero yo tiende a salir a la luz con una claridad brutal. Eso es interesante, porque va en contra de la idea de que si estás de mal humor ayunando es simplemente porque tienes hambre. Claro. La fuente dice que el hambre solo destapa lo que ya estaba ahí. Exacto. Lo describe como bajar el ruido de nuestras satisfacciones diarias. La comida, el entretenimiento, a menudo son una especie de anestesia emocional. Ya. Cuando la quitas, de repente sientes la enfermedad subyacente. Esa impaciencia, esa dependencia de la comodidad, esa ansiedad que tapas con la siguiente comida o la siguiente serie. El ayuno no lo causa, le pone un megáfono. Justo. Se convierte en una herramienta de diagnóstico para el corazón. Entiendo. Es como una prueba de fuego para el carácter, una forma de ver qué hay debajo de la superficie. Y la tercera dimensión. La tercera es el ayuno hacia afuera, que se centra en la intercesión por los demás. Por el mundo. Sí, por la Iglesia, por la conversión de las naciones, por la justicia en el mundo. El manual lo conecte con una oración tenaz, insistente, casi desesperada por el bien de otros. Ajá. Pone el ejemplo de la parábola de la viuda, que no deja en paz al juez injusto hasta que le hace justicia.
Este ayuno expresa una carga tan profunda por los demás que lleva a una búsqueda apasionada de la intervención de Dios en el mundo. Bien, tenemos las tres dimensiones, hacia Dios, hacia adentro y hacia afuera. Pero, vamos, esto no puede ser una fórmula mágica, ¿eh? De hecho, has mencionado antes que el manual dedica mucho espacio a advertencias. No todo ayuno es válido. Así es, y esta es una de las partes más serias del análisis. Se plantea una pregunta crucial. ¿Puede un acto de devoción tan intenso como el ayuno ser en realidad incorrecto o incluso ofensivo para Dios? Vaya pregunta. Y la respuesta que dan las fuentes bíblicas es un rotundo sí. Hay dos grandes advertencias, que son como las líneas rojas que no se pueden cruzar. A ver, vamos a verlas, porque esto es importante. La primera advertencia viene directamente de Jesús en Mateo 6. Es la crítica frontal a la hipocresía. A ayunar para mostrar a los hombres que ayunan. Claro. Jesús describe a los hipócritas de su época desfigurando sus rostros, poniendo cara de sufrimiento para que todos vieran lo espirituales que eran. Buscaban la admiración, el like de la época. Exacto. Y el veredicto de Jesús es tajante. Ya tienen su recompensa. Uf. Esa recompensa es el aplauso humano. No hay recompensa del Padre, porque la motivación nunca fue buscar al Padre. El objetivo era la gloria propia, no la de Dios. Por eso instruye a hacerlo en secreto. Justo, lavarse la cara, peinarse, que nadie lo note. El objetivo es que la única audiencia y por tanto la única fuente de recompensa sea Dios. Tiene toda la lógica. Si el ayuno es sobre la relación con Dios, hacerlo un espectáculo público lo pervierte desde la raíz. Y la segunda advertencia. La segunda es, si cabe, aún más contundente. Viene del profeta Isaías en el capítulo 58. Vale. Es una escena increíble. El pueblo de Israel le pregunta a Dios, casi en tono de queja, ¿por qué ayunamos y no haces caso? ¿Por qué nos humillamos y no te das por enterado? Suena a una queja muy humana. Estoy haciendo todo este esfuerzo. ¿Dónde está mi resultado? Estoy cumpliendo mi parte del trato. Y la respuesta de Dios es demoledora. Les dice, miren, en el día de su ayuno buscan su propio interés y oprimen a todos sus trabajadores. Qué duro. Ayunan para pelear y reñir, y para herir con un puño malvado. Dios rechaza de plano un ayuno que coexista con la injusticia, la opresión y la falta de misericordia hacia los demás. Es una acusación durísima. Básicamente les está diciendo, vuestro ritual de piedad es una farsa, porque vuestra vida diaria es injusta. Exactamente. La devoción externa no puede ser una cortina de humo para tapar una vida que no está alineada con el carácter de Dios, que es justo y misericordioso. Claro. De hecho, el ayuno que Dios describe como aceptable en ese mismo pasaje es todo lo contrario. Implica desatar las ligaduras de impiedad, compartir tu pan con el hambriento y cubrir al desnudo. Conecta inseparablemente la devoción vertical hacia Dios con la acción horizontal hacia el prójimo. Esa es la conexión innegociable. Sin esa coherencia entre lo que se profesa en privado y cómo se vive en público, el ayuno se convierte en un ritual vacío y ofensivo, según la fuente. Así que, recapitulando, este análisis profundo del ayuno nos lo presenta no como una simple dieta espiritual, No. sino como la expresión externa de un anhelo interno que te consume, una práctica que el cristianismo no abolió, sino que transformó, llenándola de un nuevo significado. Un significado basado en la pasión por una redención que ya se ha recibido. Exacto. Hemos visto sus tres grandes propósitos: la adoración a Dios, el examen del propio corazón y la intercesión por el mundo. Y, de forma crucial, hemos visto esas dos grandes advertencias que actúan como guardianes de su autenticidad: la hipocresía y la injusticia, dos venenos que pueden anular por completo su valor espiritual. Y para terminar, la fuente nos deja con una idea final. Una reflexión bastante provocadora, la verdad. ¿Sí? El autor sugiere que, aunque el ayuno no sea un mandato con una frecuencia fija, como ir a la iglesia el domingo, su ausencia total en la vida de una persona podría ser un síntoma. Sí, es una idea que te hace pensar. Sugiere que esa ausencia podría señalar una de dos cosas: o una cierta apatía espiritual, una falta de pasión por las cosas de Dios. Entonces, y esto es quizá más sutil, una satisfacción tan completa con los placeres y comodidades de este mundo que nunca se llega a sentir un anhelo lo suficientemente fuerte por algo más allá. Entonces, la pregunta con la que nos dejan las fuentes no es tanto ¿debería ayunar más?, sino una mucho más profunda.
Así es. La pregunta final es, ¿existen en mi vida pasiones, anhelos o cargas tan fuertes que me hagan, aunque sea por un instante, olvidarme del pan? Las reseñas están disponibles en los sitios web vikemisionera.net.pe y resenasdelibroscristianos.webnot.pe. Escuche y solicite reseñas de otros libros en nuestro sitio web.